Amigos televidentes de su programa Soberanía Popular TV. Aquí estamos como cada viernes cumpliendo con este compromiso con ustedes, nuestros seguidores, nuestros televidentes, los cuales nosotros respetamos de una manera muy especial, y de verdad que para nosotros este compromiso de compartir con ustedes todas las novedades que se están manejando cada semana en el ámbito jurídico, este espacio que agradecemos reservan ustedes para nosotras. Y real y efectivamente esta semana vamos a compartir una nueva ley que recién sale del horno hace unos pocos días. Esta ley que regula el otorgamiento de la fuerza pública, la cual ha creado muchísimas controversias que vamos a estar analizando paso a paso con el experto que nos acompaña en esta tarde. Doctora Amarilis Durán, buenas tardes. Buenas tardes, queridos amables televidentes, Rosy Escoto y nuestro invitado de hoy. Realmente el programa de hoy promete ser un programa muy instructivo, sobre todo para la clase de la pequeña, mediana empresa, las MIPYMES, porque vamos a tratar todo lo relativo a lo que tiene que ver con la fuerza pública, que ahora está refrendada por una ley, a los fines de poder ejecutar todo tipo de acción, de embargos ejecutivos, medidas conservatorias. Realmente vamos a ver la parte de la ley, lo positivo y lo negativo, y también las medidas que deben tomar en cuenta los ciudadanos y los comerciantes, porque una ley en parte favorece a una de las que están envueltas y otras no es tan favorable. Y es importante tomar conciencia de la ley sobre la regulación y otorgamiento de fuerza pública. Es muy importante, doctora Amarilis Durán, que nuestros televidentes, los que no son abogados, pues entiendan de qué vamos a hablar de qué estamos hablando cuando hablamos de fuerza pública. Fuerza pública no es más que esa protección que a través del Ministerio Público se le otorga a los ministerios, o sea, los alguaciles, a los que ejercen el Ministerio de Alguacil con la intención de hacer una ejecución. Las ejecuciones son aquellas, y no es más que estamos hablando de cuando tenemos un título ejecutorio o una sentencia que garantiza alguna creencia a una persona que de alguna manera pues se ha convertido en deudor del otro y que no ha podido ser cobrado estos valores con la intención de poder lo que es salvaguardar ese crédito. Entonces, esa sentencia o ese título ejecutorio pues pudieran ser cobradas a través de los conocidos embargos ejecutorios, embargos conservatorios y también lo que son las medidas oposiciones o embargos retentivos. Esta nueva legislación realmente, a pesar de que le llamamos novedosa porque acaba de salir del horno, pues en el análisis nos vamos a dar cuenta que en cierto modo, desde la óptica de muchos juristas que han estado analizando esta nueva normativa, pues lo que hemos dado es retroceso. Para algunos consideran que hemos tenido esa situación de retroceso, sin embargo, para otros entendemos que avance. Pero doctora, antes de ya darle la bienvenida formal a nuestro invitado, nosotros queremos que usted comparta lo que es el perfil de nuestro invitado, que la verdad que cuando todos lo vean, es una figura muy conocida y para mí me llena de muchísimo honor, y sé que también para la doctora Amarilis Durán, porque a pesar de que nos conocemos por lugares diferentes, el hilo conductor, la persona que nos unió, que permitió que la doctora Amarilis Durán y yo estemos aquí hoy, porque nos conocimos a través de este padre jurídico, como lo denomina mi hermano Douglas Escoto. Así que, doctora Amarilis Durán, le voy a dar ese privilegio de compartir con nuestros televidentes el perfil de nuestro invitado. Realmente le comentaba a nuestro querido amigo que lo más difícil de este programa va a ser podernos administrar dentro del cariño y la admiración que tenemos, y sobre todo por la gran capacidad de que dispone nuestro querido colega. Pues el invitado de hoy es el licenciado Paulino Duarte, quien nació en la provincia de Nagua, ¿verdad? Sí, mi querido Nagua. Graduado de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con más de 35 años de graduado, ejercicio permanente en las áreas del derecho civil, laboral y penal. Es notario público del Distrito Nacional desde el año 1987,
dispone de una maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También tiene un posgrado en Seguridad Social de la Universidad Católica de Santo Domingo. Pertenece a diferentes gremios, entre los que podemos destacar: miembro activo del Colegio Dominicano de Abogados, miembro también del Colegio de Notarios, miembro fundador de la Cámara de Comercio Dominico-Mexicana y también miembro de la Cámara Americana de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica. También es miembro de la Asociación Dominicana de Jóvenes Empresarios ANGE y de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, Asociación Colombiana de Procedimientos y de Derecho Constitucional. Señores, estamos ante una institución del derecho, no tan solo por los años, sino también por la experiencia, porque hay personas que se gradúan en el año 80, pero tal vez ejercieron 5 años, pero cuando tú logras graduarte y desde que te gradúas no has soltado la toga, realmente es mucho decir, y sobre todo ser un abogado de éxito y un abogado que dispone de una firma de abogados Duarte y Tejada, quien tiene una bellísima labor de responsabilidad social, que es de formación a abogados recién graduados, a paralegales, que realmente está marcando un antes y un después en lo que es la comunidad jurídica. Bienvenido, Paulino Duarte. Buenas tardes. Le digo aplauso. Señores, ¿qué yo hago con todo esto? Yo voy a subir un post donde dice que mucha gente dice que uno fue buen abogado y que es inteligente. Yo le digo que nada de eso. Simplemente voy a decir siempre que tuve sentido común. O sea, le agradezco todo eso que ustedes han dicho de mí. Realmente el tiempo ha pasado. Qué bueno que la gente no le crea a ustedes que yo pueda tener 36 años de ejercicio profesional. Pero el tiempo ha pasado corriendo. Y en el día de hoy, yo con mucho gusto con estar con ustedes aquí, quería venir al programa. Y decía, Dios mío, ¿cuánto que Rosy me va a llevar? ¿Cuánto que me van a llevar? Porque me fascina compartir, ese es mi mayor hobby. Y en el día de hoy, en este país, dice alguien que mientras los países menos cumplen las leyes, más leyes tienen. ¿Por qué será eso, Rosy? No entendemos, de verdad que no. Mientras más malo es el país aplicando las leyes, más leyes crean. Aquí hay leyes hasta para la picada de ojo, pero ninguna se están prácticamente cumpliendo. La de hoy, la que vamos a analizar hoy, es una ley que fue hecha por encargo, pero al ser hecha por encargo se cometieron una serie de errores y de choque con los derechos fundamentales que se van a quedar en el limbo, y eso va a ser parte de la discusión que vamos a hacer en este escenario. Bueno, realmente había una realidad, y es que la sociedad demandaba de una manera u otra, siendo honestos, de que hubiera algún tipo de regulación en cuanto a lo que son las ejecuciones de embargos. Porque cuando se dejaba a la libre disposición o facultad, que en aquel entonces estaba a cargo de los alguaciles, el hecho de si era necesario o no la fuerza pública, lo dejaba bajo una facultad y una potestad de si él consideraba que estaba en peligro su integridad física. Para eso era la fuerza pública. Esa era la finalidad. Pero resulta que de ahí, como los alguaciles andaban bien protegidos y era quien planificaba las ejecuciones, pues sencillamente eso tuvo un desborde en donde realmente esa facultad ya llegó a abuso, y justamente cuando llegamos a esa línea entre lo que es la justicia, lo que es el abuso y lo que es la fuerza, pues sencillamente la ley debe intervenir. Pero ¿qué pasa? Una cosa es regular y otra cosa es cuando se ha legislado, pero también se ha olvidado y se ha llevado de golpe y porrazo realidades de las empresas, de deudores y acreedores. Porque solamente cuando uno lee esta ley parecería que fue hecho por un deudor exclusivamente. Se olvidaron de que existe un comercio que necesita también tener una regulación que le permita el cobro adecuado de sus acreencias. Amarili, mira, pasan dos situaciones, perdón que te interrumpa con esa ley. La situación es la siguiente: si bien se quiso proteger los abusos, que bien como documentas tú súper bien, es real, y pasaba lo siguiente: nadie puede negar que cuando llega un alguacil con 50 hombres a tu negocio, tú no vas a perder lo que se llama el control. Tú estás en un estado de no manejar tu decisión. Entonces, debo 500,000 pesos y me están cobrando 600,000 de honorario o algo así.
lo tengo que pagar. ¿Por qué? Porque estoy frente a una situación, Amarilis, que me tiene todos los derechos coartados y la persona que le están embargando está enajenado en ese momento. ¿Por qué yo digo enajenado? Porque está nublado y porque lo sorprendieron con un grupo de gente en su negocio que le están desbaratando, desmantelando, llevando todo, la vergüenza de los amigos, el frente, eso se entiende. Pero lo que tú planteabas, sí, parece que la hizo un deudor, pero ¿qué pasa? Ese deudor en algún momento va a ser acreedor. Así es. Y el que tira la piedra la para. Entonces, ¿qué significa que si yo preparo una decisión para cuando yo soy deudor y entonces yo que vivo en el comercio, cuando esa ley me afecte a mí para yo convertirme en acreedor, ¿qué va a pasar? Entonces creo, Amarilis, la ley tiene luces y tiene sombras. Tiene luz en el sentido de que para de golpe y porrazo esas ejecuciones de bocada que habían en el país. Ahora bien, si nos vamos a la génesis de esta ley, nace en Punta Cana, Amarilis. ¿Te acuerdas cuando desmantelaron un hotel en Punta Cana que le llevaron casi 20 millones a punta de pistola por una ejecución laboral, por una persona que con o sin su derecho, el abogado hizo su ejecución? No nos toca a nosotros criticarlo. Vino la preocupación y eso fue tan fuerte, Rosy y Amarilis, que ese embargo de ella también permeó y aceleró la modificación al Código de Trabajo. Oye como una pequeña chispa enciende una pradera, así como está el vertedero de Jaina, que tiene 16 días encendido y no se apaga. Eso pasó con esa pequeña ejecución. Vino una decisión del Tribunal Constitucional. Primero el ex procurador, vamos a hacer un poquito de historia, el ex procurador y candidato a presidente, Domínguez Brito, se inventó una resolución en la cual obligaba a tomar una serie de medidas contra las sentencias que eran definitivas y contra las ejecuciones. Porque en algún momento respondió a alguna inquietud. Bien, pero ¿qué pasa? Se recurrió a esa decisión y en julio del 2013 el Constitucional dictó la ley, la 110-2013, y dijo que le daba un plazo de 2 años, Rosy, al Congreso para que creara la ley. Ahí crearon la ley. Y viéndola en conjunto general, ¿cuáles son, que yo me atrevo a decir, independientemente del criterio que ustedes tengan, que son los beneficios? Bueno, que van a controlar a veces a los desaprensivos que se presentaban en un lugar que tú le veías la cara y tú pensabas que eran atracadores. ¿Por qué? Porque la ley contempla, Amarilis y Rosy, el registro ante la Suprema Corte de Justicia de quiénes van a acompañar, y vamos a comenzar por lo último, de quiénes van a acompañar al alguacil en su ejecución, y tú sabes, ama, que esas personas no pueden tener asuntos penales pendientes con la justicia, porque entonces, Rosy, no le van a dar el carnet y no pueden acompañar al alguacil. Mientras que antes conseguíamos los tigres en la esquina, como dice vulgarmente hablando, y mientras más feo y más balbú tuviera y más miedo entrara, era mejor para la ejecución. Ahora no. Ahora esa persona tiene que estar identificada y saber dónde vive, y por colmo que no tenga antecedentes penales. Realmente dentro de las luces que vemos en esta ley es que también había otro capítulo que se daba con mucha frecuencia. Es que yo estoy en mi casa y llegaban a ejecutar a un hermano mío que vive en mi casa, pero resulta ser que mi carro está en el parqueo. Entonces el que le deben entiende que el carro que está en el parqueo pertenece a mi hermano, pero resulta que el carro es mío. Se llevan ese carro. Realmente los embargos, uno de los dolores de cabeza eran los embargos a las ejecuciones a bienes que no pertenecían al que debe. Entonces, esa persona que no debe tiene que transitar un camino largo en un procedimiento costoso y sobre todo indispuesto con el bien que ha sido ejecutado, porque realmente no había un sistema de consecuencias. Eso obligaba a que si a usted le embargaban un vehículo que usted no tenía nada que ver con eso, usted tenía que ir donde un juez de los referimientos a pedir la distracción, pero mientras tanto el vehículo está en manos de un tercero. Usted tenía que esperar una demanda principal para justamente poder sustentar eso. Para hablar en términos llanos, porque realmente nos gusta traducir este programa para que todo el mundo lo entienda, ya hoy día a través de esta ley, dentro de los beneficios, es que si usted no es deudor, para usted poderle ejecutar cualquier persona sobre esos bienes, necesariamente tiene que estar ligado el documento y lo que es el título de propiedad
me refiero a matrícula, que es donde más se estilan. Por eso es importante también que la población, cuando viva en una casa, tenga su contrato de alquiler, trate de tener sus facturas que demuestren real y efectivamente que usted es dueño, aunque se supone que en materia de muebles, posesión equivale a título, pero a veces se dan las confusiones y es importante con miras a esto. Esa es una de las luces que veo que lleva tranquilidad al que no tiene que ver con el problema. Pero acá vamos a aclarar algo también, porque como abogados que somos, a veces sucede que nosotros tenemos un sabedor todo que conoce la ley que tú planteas, tiene un buen vehículo, pero el vehículo lo tiene a nombre de un tercero, él es el dueño. Lógico, la ley dice, si me enseña la matrícula que está a nombre de Juan Pérez, no puedes embargarlo, porque entonces tú vas a sufrir un régimen de consecuencias que antes no lo había hablando per se, aunque sí se podía hacer. Ahora bien, si yo voy a embargar a esa persona que tú dices y yo tengo constancia de descargo de ese vehículo, por ejemplo en la DGI, que esa persona se lo vendió, pero él ha sido muy apático y no ha querido ir, y yo tengo esa constancia, aunque el vehículo pudiera estar a nombre de esa persona, Marily, y por lo que tú planteas que la posesión vale título, yo tengo algo que puede contrarreplicarlo, y ahí pudiera, no estoy diciendo que lo haga, ahí pudiera embargarlo. ¿Por qué? Porque sería de muy mal gusto para uno que el deudor, que sabe que lo van a embargar, tenga todos los bienes esparcidos a nombre de otro y tú no lo puedas tocar. Esa impotencia que uno tiene, uno la rompe. ¿Cómo? O si yo tengo la constancia que se descargó, si yo tengo una certificación que el seguro lo está pagando siempre el que está ahí, porque también tenemos que tirar la pelota para los dos lados. O sea, claro. Yo voy a ser, vamos a ser abogados, no del diablo, porque esa es una palabra muy fea. De ambas partes, ¿eh? De ambas partes. Por eso te digo, abogado, tú que nos estás escuchando o tú que estás persiguiendo un crédito y te va a pasar esa situación, saca una certificación en impuestos internos antes de embargar, verifica quién es el dueño. Y voy más lejos, si tú tienes la sospecha de que él es el dueño, aunque no esté a nombre de él, búscate a ver quién solicita una certificación a la superintendencia de banco para que te diga a nombre de quién está el seguro. Que en el 90% de los casos, aunque la matrícula no esté a nombre mío, si el vehículo es mío, yo estoy pagando el seguro. Si no, ¿qué sentido tiene que yo le ponga un seguro a un vehículo que no es mío? Digo, eso es un tip para... Pague los chelitos de la Eso es así. También hay muchos que han opinado que esta ley, dentro de las luces que estamos analizando y sombras, ha traído ha venido a aclarar quién tiene potestad para hacer las ejecuciones. Exacto. Con la nueva ley del notario se dejaba una nebulosa de si el alguacil podía realizar ejecuciones o en su defecto quien tenía la competencia o la calidad para ejecutar eran los notarios. Hemos escuchado algunos pronunciamientos de parte del Colegio de Notarios en donde entienden que fueron despojados de esa facultad que traía esa ley. De hecho, la propia ley que analizamos en el día de hoy establece de manera expresa, textual que deroga. Entonces, para que quede claro, ustedes que son notarios, que le quede bastante definido a nuestros televidentes, a los abogados que nos escuchan, que no tienen ya los notarios la facultad o competencia para ejecuciones. Bien, eso es así, Rosy, qué bueno que eso quedó aclarado, aunque yo nunca me pude haber ganado un peso haciendo la ejecución, porque uno vive ocupado, pero la intención decía el Colegio de Notarios que era como para salvaguardar el que se hiciera la ejecución y que el alguacil iba para evitar supuestamente los atropellos. Bien, pero vamos a los problemas de la ley. Amarili, prisión de 3 a 5 años. Prisión para el abogado, prisión para el grupo de que acompañan en la ejecución, prisión para las sociedades o razones sociales y peor, lo que tú decías, cierre de 5 años. Señores, cuando dice esa ley, porque parece que se volvieron locos, dice esa ley que dentro de las responsabilidades para aquellos que no observan el debido proceso, ¿cuál es? Tener una sentencia definitiva, tener un título ejecutorio, depositar la cédula del embargado y del embargante, la cédula de lo que van a acompañar al ministerial, tener la certificación de que la sentencia es definitiva o que sea por propia ley que lo establezca y que no haya ningún recurso de la contraparte. Y la que está guardadita y que no han dicho es la conciliación, que es lo más peligroso, que yo le tengo más miedo. Su respeto. Ay, Rosy, y lo vamos a ver ahorita. Entonces, cuando una institución se brinca esos procesos y atento a ella, impotente ante 80 citas que el fiscal le ha dado y nunca da la fuerza pública, porque eso hay que decirlo, Amarili, ¿hay un cuerpo especializado para cumplir con esa ley? No lo hay, señores. Tenemos fiscales especiales para
imagínense que hayan 10 desalojos en un día. ¿Ustedes tienen 10 fiscales especializados para ir a la calle a hacer el embargo? Cuéntame. No, y algo interesante, cuando hablamos de fiscales, normalmente el reclutamiento para fines de lo que son los magistrados, se buscan con perfiles, con conocimiento y lo que es práctica en materia penal. Ya. En las ejecuciones realmente responden específicamente a procedimiento civil. Eso no significa que un abogado está llamado a conocer ambos, pero la especialización llama. Y es interesante porque estamos hablando del Ministerio Público en otorgamiento de fuerza pública en temas que tienen que ver con conflictos civiles. Entonces, si ese magistrado no domina a cabalidad, porque nos encontramos con eso con mucha frecuencia en diferentes jurisdicciones, no sabe cuándo es una sentencia que puede ser hasta de estas que no son susceptibles de apelación, pero aparece un abogado creativo, te crea un recurso de apelación, y te demanda entonces viene también otro problema para los fiscales, porque tienen que convertirse prácticamente en juez y parte de opinar sobre una determinada decisión que en un momento dado. Imagínate una sentencia que tenga la categoría de la cosa irrevocablemente juzgada, que yo tengo una certificación, pero hay abogados creativos que te lo llevan al constitucional. Totalmente. Entonces, hasta que no se diga que eso no procede porque se está alegando una situación, ¿qué va a hacer ese fiscal? Porque es que hay una situación, o sea, se le ha dado mucha potestad, pero también me preocupa la parte del discernimiento de cuando procede o no procede. Hay un hilo muy fino entre cuando yo te quiera favorecer, que no procede porque hay un recurso de apelación, pero magistrado, esta sentencia, mire, ya es definitiva, ya que tengo la Suprema. Lo que pasa es que él lleva un asunto al Constitucional y yo no puedo, y no es mi culpa. Yo no puedo. Entonces, dentro del miedo que también se da de no perder el carguito y no tener una situación de las implicaciones. Y otra cosa, Paulino, que yo no vi en la ley el sistema de consecuencias para los fiscales que violen la ley. Para nada. Exacto. No lo vi. Pero no lo dice, aunque ella habla que si la autoridad, pero yo para terminar la idea que me la brinqué como porque estoy en violación, cuando una institución, una persona física obtiene y ejecuta un embargo retentivo, conservatorio o ejecutorio o conservatorio y traslada sin tener la autorización y el acompañamiento del fiscal, la ley manda que puede coger prisión de 3 a 5 años, que puede ser condenado hasta 50 salarios mínimos y que puede ser hasta suspendido. Si es el alguacil que se mete en ese problema, puede ser hasta destituido de la función. Pero la ley no dice cuál es el organismo que va a conocer de eso. Es una ley que la crean, pero no establecen y dicen, cuando se comete este tipo de infracción, la competencia le será del Tribunal Penal. Nada de eso lo dice, solamente dice de manera en el aire, y será juzgado por cada institución a la que pertenezca. Pero si yo te digo que el Código Procesal Civil, que es una ley más fuerte que la ley, es la ley 369 o 396. 396. Parece que a veces uno la busca en las redes sociales, como dice un amigo mío, y aparece 369, pero es la 396. Pero imagínense, señores, ¿qué va a pasar cuando si el Código Civil te dice en el 545, todo título ejecutorio, sentencia, pagaré, sentencia con la autoridad de la cosa juzgada, decisiones que son ejecutorias de pleno derecho, sentencias que no son apelables, se va a ejecutar simplemente con una solicitud de fuerza pública. Si tú te lees ese artículo y te lees el tiempo que ellos perdieron elaborando la ley, ellos tenían la respuesta en el 545, Amarili. Ahora, había una cosa por organizar, el deterioro, el maltrato, el abuso, los abusos que se cometían, que yo estoy de acuerdo en eso, ahí sí se pudo organizar, pero una empresa que haga un embargo sin cumplir con uno de los requisitos, que no depositó la cédula de lo que van a acompañar en el embargo, le van a cerrar el negocio por 5 años. Le van a dar de 3 a 5 años de prisión al gerente general. Hello. Vamos ubicándonos, sí. Entonces, esos son parte de la sombra que tiene esta ley. Y mire de cosas más, si nos dejan seguir hablando aquí, no va a haber tiempo para nosotros terminar. Bueno, vamos a la pausa justamente porque nuestros patrocinadores demandan realmente pasar la pausa. Pero al regreso, pues seguimos con el análisis de esta ley de otorgamiento de fuerza pública, que realmente entre sus luces y sombras seguimos analizándola.
Estamos de vuelta aquí con ustedes en su programa Soberanía Popular TV y vamos a dar continuidad al análisis de esta nueva normativa, la cual desde nuestra óptica estamos analizando sus luces y sombras. Y sin ánimo de ser muy pesimista, a la verdad es que desde mi humilde opinión tiene más sombras que luces, porque ciertamente, como analizábamos fuera del aire, se estaban cometiendo muchos abusos y no podemos cerrar los ojos ante esa realidad. Programas de televisión dedicados a análisis completo por horas, determinando el tema de cómo se estaba realizando, destruyendo empresas, embargos totalmente temerarios, sin ningún tipo de base, cobrando sumas excesivas, pero con esta ley, desde nuestra humilde opinión, entendemos que eso no le va a traer la solución a esa problemática y que no está enfrentando de manera directa y de manera objetiva evitar este tipo de situaciones, porque a la final lo que estamos haciendo es dejando de lado y convirtiendo esto en una retranca para las ejecuciones, que si bien es cierto, el deudor debe ser cuidado y protegido, pero hay unas garantías a los acreedores que estamos todos llamados a llevar a cabo, a garantizar que real y efectivamente cualquier creencia de la naturaleza que sea, usted tenga una garantía, porque si no, entonces lo que vamos a llevar es que nadie, absolutamente nadie, va a permitir que se le burle lo que son esos derechos de alguna forma. Entonces, continuando aquí, hablábamos también que esta ley exige una serie de requisitos prácticamente difícil o imposible para poder cumplir, y sobre todo el tema del plazo. ¿Hasta qué punto esta ley, Paulino Duarte, le va a permitir a los deudores insolventarse, desaparecer cualquier medio con el cual se pueda garantizar esa creencia que de alguna forma a través de una sentencia o de un título ejecutorio tenga otra persona? Mira, Rosy, lo primero es que esta ley permea todos los sistemas jurídicos, el laboral, el civil, el inmobiliario para la fuerza pública y desalojo de las ocupaciones, porque también le tocó al abogado del Estado cuando va a la fuerza pública. La ley habla de que si tú tienes después de 10 o 15 años que tú tengas, que la Suprema te falle, después de los 15 años te falla una demandita que tú tienes civil, esperas 15 años y te dan esa sentencia después de 15 años y tú decides llevarla al fiscal para que primero tengo que llevar la certificación de que de que es definitiva. Segundo, debo haber pagado los dineritos, certificarla, Rosy, pagar el 2%. Y si yo tengo 10 millones, voy a tener que pagar casi 200,000 pesos para pagar los impuestos y poderla ejecutar. Cumplir con todos los requisitos, la cédula de los ejecutantes, que todos sean hábiles y que nunca hayan hecho, ni siquiera le hayan dado una mala mirada a lo que van a acompañar el alguacil. Yo pienso que le dieron tanta importancia a Marilia a esta ejecución que ellos creen que lo que van a acompañar, los testigos que van a acompañar a los alguaciles, se están postulando para una posición de defender la patria, porque tienen que tener una certificación de no antecedentes penales. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con que haya la sinvergüenza que se cometía antes, pero una persona puede haber tenido un accidente, una persona puede ser injustamente haber tenido un encontronazo o un abuso de un tercero con poder que le haya creado una ficha o cualquier situación, y esa persona que estaba habilitado porque conocía parte de todo, no va a poder ir porque hay una certificación que dice que no puede. Entonces, ¿qué pasa? Después que yo hago todo ese procedimiento y someto mi autorización, la ley dice que el fiscal tiene 10 días laborables para responder. Y de esos 10 días laborables, yo tengo que ejecutar la sentencia dentro de los 90 días. Rosy, ¿qué intuye usted de que si me la dan en los 10 días y durante los 90 debo ejecutarla, que lo correcto hubiese sido que inmediatamente me autorice y me da mi auto de fuerza pública, la va a ejecutar? Pero ya me está diciendo y me está preparando que yo sé que voy a tener que hacer una cola muy, pero muy larga, de que el fiscal va a estar ocupado y que posiblemente tenga 100 o 200 ejecuciones y tal vez en esos 3 meses me toque un número a mí, pero el deudor que ya lo citaron, que ya sabe lo que está pasando, sin contar las conciliaciones que le ganó el abogado del deudor al acreedor. En definitiva, es para que nunca se pague, para que el acreedor, el deudor nunca pueda ser sometido a la obediencia y que honre su compromiso, porque una persona se insolventa en 24 horas, Rosy. Entonces, cuando te habla de 90 días, te está diciendo que no te va a salir la fuerza pública el mismo día que me dan el auto para ejecutarla. No, tú tienes que hacer una cola.
Y amén si la persona es amigo, allegado, relacionado, dependiente del mismo partido del fiscal que va a hacer la ejecución. Entonces, realmente esas son las cosas. 10 años esperando, 15 años esperando y 2 años más o 6 meses más para ejecutarla. Definitivamente, quien hizo esa ley solamente pensó y miró de un solo lado, como decían ustedes, que era porque es un deudor, que lo han maltratado mucho, que tiene el síndrome del cliente embargado, parece, y crearon esa ley en un aposento. Pero déjeme decirles que entonces se va a devolver, porque esa ley viola derechos fundamentales, traspasa los límites fundamentales y está poniendo condena. Tú decías muy bien, creo que el artículo 51, Marily, de la libre empresa. ¿Cómo es posible que porque yo no puse una cédula para una ejecución, me van a cerrar mi empresa por 5 años y le van a dar prisión al dueño de la compañía? Pero ¿y entonces? ¿Pero y qué va a pasar con las instituciones financieras de este país cuando vayan a ejecutar? Porque la ley dice que no se aplica única y exclusivamente, creo que con la 483, Marily, la 483, que es la prenda sin desapoderamiento, los financiamientos de los vehículos. Pero ¿y cuando el banco haga un préstamo y quiera hacer un embargo inmobiliario y salga la sentencia de adjudicación y el abogado se invente un recurso, impune la sentencia, impune los incidentes del embargo inmobiliario? Cuando salga la sentencia de adjudicación, la impune por la vía ordinaria, se vaya a la Suprema, de la Suprema se va al Constitucional, y después que termine el Constitucional, entonces va a comenzar a peregrinar el camino de someter la fuerza pública. Van a meter preso a un banco si se brinca al gerente de un banco, si se brinca el procedimiento que dice la ley. Puede Paulino Duarte, Rosy Escoto, Amarily Durán, simples mortales del derecho, con un cliente, con una institución que lo único que tiene es el crédito que prestó, lograr conseguir eso, de que entonces, Amarily, imagínate, metieron preso al dueño del banco X. ¿Por qué? Porque violó la ley, lo van a cerrar, porque hizo una ejecución forzosa contra un deudor que le prestaron un dinero y que vendió la casa y le sacó un título por pérdida y engañó el banco. Bueno. Hello. Entonces, debemos pensar fríamente, ¿verdad, Marily? Ni siquiera hicieron ternas, ni siquiera llamaron a los abogados, ni siquiera llamaron a los alguaciles, porque no escucharon a las partes para nosotros decirles que era lo más balanceado que debían hacerla. Claro. Realmente a mí lo que más me preocupa de la ley es la rigidez en cuanto al procedimiento que va a conllevar necesariamente a mucho tiempo, y pienso en las pequeñas, medianas empresas que confían en clientes que en un principio para otorgar sus mercancías y sus servicios son muy complacientes, son muy amables, muy dispuestos, pero luego cuando dejan de pagar, que solamente te queda la vía legal realmente, y tener que ir a un tribunal a conseguir una sentencia para que al final de cuentas tengas que pasar por todo este proceso. Pero pasa aún, aquí hay muchas empresas que se dedican a préstamos y que justamente el instrumento por excelencia de prestar se llama un pagaré notarial. Entonces, ¿qué resulta? Ahora con toda este procedimiento, muchas de esas empresas se van a ver afectadas, porque también hay otra cosa. No es solamente el proceso, también los costos. Fíjate que la misma ley establece que está pendiente de un reglamento donde se va a establecer una tasa que no sabemos cuál es, aparte de los gastos operativos, ¿verdad?, que va a implicar. Entonces, si una persona a ti te debe 100,000 pesos y tú te vas a tener que gastar 70 para recuperarlo, por vía de consecuencia no tiene sentido, porque ahora mismo cualquier crédito que usted tenga, cualquier dinero que a usted le deban, óigame bien, ciudadano, lo primero es que su abogado tiene que hacer una radiografía en cuanto al costo de lo que le va a representar, lo que a usted le deben, más lo que tiene que pagarle a su abogado, más los gastos, para que usted evalúe en función de esa realidad si vale la pena o no, si no, sencillamente llegar a un acuerdo de pago, aunque sea hasta el año 3000, con ese deudor. ¿Por qué? Porque cuando hay un acuerdo ya definido, usted sabe que aunque sea de aquí al 3000 le van a pagar, pero bajo un esquema, y sobre todo otra cosa, que los ciudadanos van a tener que estar muy claros a qué abogado van a contratar, porque el desconocimiento y la inobservancia de la ejecución de un crédito le implica un daño inmediato a la empresa, al gerente, que tal vez es un empleado, ¿verdad?, que no están los dueños reales, también le implica prisión. Entonces, realmente es una ley que viene a poner en reflexión y análisis bien profundo cualquier tipo de ejecución, pero me voy más lejos. También la ley encuentro que hay una parte que es inconstitucional, en cual
¿por qué el privilegio de un sector y otro? Porque ellos excluyen la ley 483 sobre renta condicional de muebles. Para que el pueblo me entienda, esa es la ley que se utiliza para los financiamientos de vehículos, que es uno de los renglones a nivel operativo de mayor movilidad en el sector. Y que esa ley data del año 63, 1963, y que fue creada justamente para proteger, ¿verdad?, al sector importador de vehículos. No es posible que una ley no te dé la oportunidad, a ti como deudor, que tú debes una cuota y le da derecho esa ley a llevarse el vehículo de tu casa desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde sin que nadie intervenga. Que la misma intimación de pago puede implicar que yo me lleve el vehículo. Usted no tiene derecho a apelación, usted no tiene derecho a un ajuste de cuenta, que si yo compré un vehículo en $1.000.000 de pesos y ya yo pagué 800,000 pesos y me lo ejecutaron porque no pude pagar una cuota. Resulta ser que el contrato, que en su generalidad, que es un contrato de adhesión, ¿verdad?, de la ley 483, la facultad del ajuste de cuenta está a cargo del acreedor. Entonces, yo que pagué 800,000 pesos por un vehículo que cuesta $1.000.000 de pesos, resulta ser que usted lo perdió. Lo perdió, no hay venta en pública subasta. Y la ley lo excluye, oye qué linda, la ley se excluye. No hay venta en pública subasta, porque el mismo auto a los 10 días, el juez de paz dice, ya ese vehículo pertenece a la financiera tal. Entonces, real y efectivamente estamos hablando de un exceso. No es posible, yo diría que ahora la ley por excelencia para usted garantizar su crédito será la venta condicional de muebles. Exacto. Porque es un tema interesante. Si tú vas a prestar, un vehículo va a ser tu garantía en principio, porque si para yo poder recuperar 200, 300, 400,000 pesos, yo voy a tener que gastarme 200 en una ejecución, entonces hay que analizarlo. Bueno, yo voy más lejos, Marily. Por ejemplo, la ley, otra cosa que yo te decía que no contempla la ley debió haber contemplado qué porcentaje se le iba a pagar, por ejemplo, al alguacil ejecutante, porque uno de los mayores problemas y los más perjudicados cuando había una ejecución éramos los abogados, Rosy, o somos los abogados. Cuando yo llevo un proceso que me dura 5, 8 años y lo voy a ejecutar y se lo entrego a un ministerial, estoy hablando del tiempo pasado, él no me cobraba tal vez, pero entonces ¿qué hacía? Al deudor le cobraba más de la deuda que iban a cobrar, y cuando el deudor, yo quería que me pagaran mis honorarios, los míos por el tiempo, no podía, porque el alguacil acaba de cobrarle todo el dinero. Y no estoy en contra de los alguaciles, estoy diciendo que nosotros le damos la materia prima a los alguaciles y por ende debería haber una prelación en el cobro. Vamos a quitar el término prelación. Deberíamos haber sido los primeros en que nuestro dinero de nuestras costas procesales deberían ser cobradas y después el alguacil, porque el que llegó a último a la fiesta, ¿quién fue? No, ellos consideran que ellos son los que más se exponen, porque definitivamente ellos son los que se toman la parte difícil, pero usted que lleva 10 años, 8 años en un poniendo proceso, dinero de su bolsillo, y muchas veces, licenciado, ese proceso de ejecución, por lo regular, podía usted correr el riesgo que por esa suma excesiva de cobro de los alguaciles se caía toda negociación, porque el cliente no tiene cómo enfrentarlo. Yo tengo muchas veces y no lo estaba haciendo, María. Claro, tú optas por no ejecutarla, dice no, pero a la final, si esto me va a provocar que un alguacil te cobre 300, 400,000 pesos y tú estás hablando de 150,000 pesos de honorario como abogado, y ellos dicen no, pero que espérate, que el que se está corriendo el gran riesgo soy yo. Señores, pero hay otra cosa más interesante. Háblame del 539 del Código Laboral. Entonces, oigan bien, esa ley que nació es producto del choque del derecho laboral, de esas ejecuciones que nacieron del 539 del Código de Trabajo, que dice que toda sentencia laboral es ejecutoria a partir del tercer día de su notificación. Es decir, que a los 5 días, porque no es, a los 5 días yo podía ejecutar mi sentencia. Ahora bien, la ley dice, tú puedes solicitar la fuerza pública con una sentencia laboral y ella es ejecutoria por mandato de la ley, pero tú tienes que cumplir el procedimiento, con excepción de que tengo que traerte una certificación de que es definitiva, porque no lo va a hacer. Pero si yo notifico, eso es lo que yo interpreto de la ley, si yo notifico una sentencia laboral y el deudor no me ha pagado en los primeros 5, 10 días, yo puedo solicitarle a ellos que me den el auxilio de la fuerza pública. Y después de los 10 días, entonces voy a comenzar el proceso, van a citar al deudor, porque no consignó el duplo, Rosy, por ejemplo, porque el 539 no pierde en principio
la ejecutoriedad. Lo único que ya no puedo hacerlo de manera independiente. Tengo que hacerme acompañar del fiscal y con el procedimiento completo para poder ejecutar. Es decir, que de una manera u otra también queda derogado ese poder que tenía el trabajador para poder cobrarle a un deudor recalcitrante. No estoy en contra de la empresa, soy abogado de empresa, pero cuando tenemos esas situaciones, uno o las recurre y deposita el duplo o llega a un acuerdo con la contraparte. Pero hay mucha gente también, porque hay que ser honesto, empleados que le duraron trabajando 20 años, Marily, que entraron con pollina, como dice un amigo mío, y salieron calvos los pobres, y cuando van a ejecutar su sentencia no van a poder, porque hay un solo fiscal para eso, y porque mandaron a buscar el deudor, y porque el deudor tiene tal o cual, o porque te incidentaron la ejecución a Marily con una apelación vencido el plazo, pero como el fiscal no es juez ni tiene la capacidad de opinar en ese tema, tiene que sobreseerla. Entonces se afectó el código, el derecho laboral. Muchos abogados que sé que hemos conseguido, porque no podemos excluir hemos conseguido buenos clientes, buenos trabajos con eso. De una manera u otra, no importa del lado que estuvimos, vamos a perjudicarnos. Ahora, ¿qué es lo que yo aspiro y llamo? Que esa ley nos sentemos, la revisemos y los aspectos importantes hay que mantenerlos, pero cosas con tanta atadura, con tanto punto a cumplir, no es posible. Usted quiere más tiempo después de 10 años de un tipo que no paga, darle más tiempo a Marily, porque eso es lo que hace una persona que debe un dinero. Aquí nadie quiere pagar la buena. Aquí el que pierde, hasta en un club de mujeres, de niños, lo que sea, dicen que le hacen fraude. Aquí el que debe no le gusta pagar. Y cuando tú lo embargas, dicen que tú eres lo más malo que hay en el mundo. Porque lamentablemente nadie paga una deuda si no es por la coerción del embargo. Y si esa coerción, que era el embargo, que tú le tenías miedo, ya yo no le tengo miedo, entonces vamos a cerrar el país en cuanto al aspecto de recuperar el crédito. Realmente la exhortación que hacemos a raíz de esta ley, salvo que se pueda modificar en lo adelante, es que las empresas deben primero tomar en cuenta contratar abogados que tengan las capacidades de poder manejar esa ley para que no tengan implicaciones de cierre de sus negocios. Las empresas van a tener que organizar también y depurar muy bien la clientela a quienes van a otorgar su crédito, porque se va a poner de moda más el pagar de contado que a crédito, porque si usted despacha una mercancía y tiene que durar 90 días para que se la pague y luego pasar por todo un proceso, realmente yo creo que los departamentos de créditos y cobro van a tener que ponerse al tanto de lo que es la contundencia de esta normativa, para que vean la dificultad que va a dar en lo adelante poder cobrar una deuda. Pero no se alegren tampoco los deudores recalcitrantes de esta ley, porque como tú decías ahorita, en una parte tú debes, pero en otra parte te deben. Entonces el procedimiento realmente, por la estructura que tiene y por todas las consecuencias que conlleva, realmente no luce equilibrada, ni tampoco cuando lo vemos desde la perspectiva empresarial resulta ineficaz. Y realmente el centro y el desarrollo de todo país está en las empresas, está en la parte comercial, y si tú tienes una traba para tú poder cobrar tus créditos, entonces ¿qué sentido tendría tener empresa? Lo cual se viola también el artículo de la Constitución en cuanto a la libre empresa. Eso es así. Nosotros definitivamente entendemos, la doctora Marilis Durán y yo decíamos, óyeme, tenemos que invitar un profesional que sea un abogado de ejercicio, y no nos equivocamos en escoger al licenciado Paulino Duarte por su vasta experiencia en materia civil, en materia laboral, para poder analizar esta ley. La invitación para todos los abogados que nos escuchan y los que no lo son, es analizar de manera objetiva, no en cuanto a mí me puede beneficiar o en cuanto me puede perjudicar. Estamos llamados a sentarnos en mesa de diálogo y de análisis, porque definitivamente con leyes que realmente no se puedan llevar a cabo no hacemos absolutamente nada. Estamos para garantizar, no importa de qué lado yo me encuentre, porque hoy me encuentro del lado del demandante o del deudor y mañana, o del acreedor, y mañana me puedo encontrar del otro lado. Licenciado Paulino Duarte, llegamos al final y permítame decirle en el aire que cuando usted tenga el deseo de que en algún espacio que nosotros nos encontremos, llámeme, porque nosotros vivimos ávidos de personas con tantos conocimientos y con experiencia vasta como la que usted posee. Señores, qué
bueno está parcializado. Aquí no se puede hacer justicia, porque entonces... pero Rosy, yo le agradezco infinitamente de haberme dado la oportunidad y quiero volver a retomar lo que decía la doctora Durán. Las empresas tienen que tomar y fijarse a quién buscan como abogado, porque después de pasar 10 años para recuperar un crédito, si su abogado no maneja el entramado legal que establece la ley, usted puede caer preso. Siendo usted el acreedor, con eso yo me retiro, como dice la gente. Señores, y hasta aquí pasen feliz fin de semana. Vamos a analizar, vamos a reflexionar y sobre todo ver la parte de un lado y de otro. Soberanía Popular TV se despide deseándoles a ustedes un feliz fin de semana. Sean felices, busquemos la paz. Buenas tardes.